Gran Hermano es un espejo de nada. Hace un par de meses fui invitado a un directo para el cual habíamos estipulado hablar sobre la vuelta de Gran Hermano a la televisión argentina desde una perspectiva propia de este canal. Y si bien esta conversación no se terminó dando, hago mea culpa, les recomiendo muchísimo seguir el trabajo de las chicas de Mate, perdón, Ivana. Para el encuentro me había preparado un par de apuntes interesantísimos a partir de algunos papers con los que me topé después de rascar un rato en internet. Gran Hermano es un ciclo que desde hace más de 20 años goza de un éxito considerable en muchos lugares del mundo. En el caso de Argentina, cada tanto reviven el ciclo durante un par de temporadas hasta cansar a la gente, pero hay otros países como Brasil en donde es todo un suceso y desde 2002 se viene emitiendo de forma ininterrumpida, cumpliendo este año 22 temporadas al aire. Si sos de este tipo de personas que piensa que este no es más que otro programa de esos reality boludos que copan las grillas televisivas, déjame decirte dos cosas. En primer lugar, puede que en gran parte tengas razón, pero por el otro lado, hablar de Gran Hermano únicamente como un simple programa de televisión es estar ignorando mucho de lo que podemos aprender de él a partir de su análisis. Hoy vamos a hablar nuevamente de medios de comunicación, semiótica, George Orwell y del propio contenido presuntamente verídico de Gran Hermano, atravesado completamente por parámetros de rentabilidad y cómo esto construyó una nueva relación bastante cuestionable, hasta peligrosa, entre la televisión y los espectadores. Les doy la bienvenida una vez más, esto es Café Kioto. Antes que hablar de Gran Hermano, tenemos que necesariamente analizar el funcionamiento del medio sobre el que se enmarca el formato del programa. La televisión, como medio de comunicación que es también un aparato semiótico. El emisor, en este caso los medios, crean un mensaje y un receptor. Nosotros, la sociedad, tiene que interpretarlo, por lo que podemos afirmar que la televisión siempre está construyendo y dotando de significado a sus contenidos. Por consiguiente, junto a otros agentes como la escuela o la familia, influyen considerablemente en la percepción que tenemos de la realidad. Para entender esto a mayor profundidad, les recomiendo como videografía complementaria este video que hicimos sobre la desterritorialización del devenir según Duluz y Guattari. Pero resumiendo y trayéndolo a esta cuestión, entendemos que los medios no solo son capaces de crear, sino que también de reforzar estos modelos presentándolos como dominantes, enfrentándolos a otros y seleccionando a esa realidad como la ideal. Todo esto tiene una finalidad económica atada a su modelo de negocio, que es el de favorecer a aquellos bienes y servicios con los que están asociados, es decir, configurar esa realidad a esa determinada forma de consumo. En pocas palabras, la gente pasa a creer que la realidad presentada por los medios de comunicación es la realidad y no una concepción del aparato televisivo como un espejo de la realidad. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Gran Hermano? Bueno, vayamos a eso. La consigna de Gran Hermano es simple. Poner a un grupo de desconocidos entre sí, a convivir bajo un mismo techo durante un lapso que pueden llegar a ser varios meses y que semanalmente serán sometidos a votación para decidir entre ellos quién deberá abandonar la casa hasta que solo quede uno, quién es el ganador del concurso y se va a llevar un platal. Pero el chiste está en que todo esto ocurre bajo la vigilancia de un sistema de cámaras que te observan hasta cuando vas al baño las 24 horas del día y que pueden llegar a ser transmitidos en todo momento por televisión o, en sus temporadas más recientes, plataformas digitales. Como género es un tanto difícil de enmarcar, por lo menos en sus primeras ediciones, ya que supuestamente venía a terminar con las puestas en escena y los guionazos de los supuestos realities de aquel entonces, para ahora convertirse en el verdadero reality. ¿Por qué? Porque Gran Hermano venía a proponer algo distinto. Supuestamente buscaba borrar esa mediación que la televisión fue poco a poco naturalizando como una gran falacia desde que nació el género reality allá por los años 60. Humberto Eco, en La estrategia de la ilusión, utiliza el término neo-TV para definir este tipo de televisión como la televisión que no teme en hablar de sí misma, de ese circuito cerrado en donde los medios son capaces de controlar todos los factores que se ponen en juego. Básicamente el autor nos dice que en la neo-TV se borró la línea que diferencia
diferenciaba la información de los programas de ficción. Hablar de una televisión que pasó de ser un vehículo de los hechos a ser el productor de la realidad misma. Eco contrasta esto con lo que él llama Paleo TV, aquella época en donde los medios televisivos buscaban esconder tanto cámaras y micrófonos como el resto de los artificios técnicos con la finalidad de transmitir esa apariencia de verdad y verosimilitud a la audiencia. Ahora la Neo TV presumiblemente no hay nada fingido. Los conductores charlan al aire con la realización. Hay cámaras en los controles, vemos cables, micrófonos, camarógrafos, hasta el director. Se nos muestra todo ese sistema técnico con el fin de evidenciar que no hay ningún tipo de mediación entre ellos y el resultado que el observador está recibiendo. Pero tenemos que entender que hasta el directo más transparente sigue siendo un recorte y, por lo tanto, sigue siendo una manipulación de los hechos, sean cuales sean las intenciones del medio que las emite. Lo que se nos cuenta siempre es un relato. No elegimos qué cámara ver o qué micrófono escuchar, incluso no sabemos nada de lo que escapa a las cámaras o a los micrófonos. Lo que nos muestra la televisión siempre es un fragmento de la realidad, por más verosímil que nos parezca. Quienes hayan leído 1984 de George Orwell ya sabrán por dónde viene la mano, pero para los que no les explico y por las dudas tengo un video que ya hice en el pasado. El nombre y el concepto del programa está inspirado en el Big Brother de esta novela, un personaje o ente omnipresente y anónimo que gobierna gran parte del mundo a través de una vigilancia atroz como una forma de control basada en el temor y el respeto. No se termina bien de entender si existe o no, ya que nunca se lo ve en persona o se le da un nombre real, pero está presente en todas partes como en grandes pantallas exteriores e interiores o en la mayoría de la iconografía del partido gobernante, el INSOC. Ahora, cuando el Gran Hermano aparece como producto en 1999, se lo presentó como una experiencia de vida en directo que, y a diferencia de todos esos realities que copaban toda la programación de los 90, pero que prácticamente todos sabían que de real no tenían nada y no eran otra cosa más que simulacros, la propuesta de Gran Hermano terminaba siendo algo refrescante. Además de lo novedoso del formato, se le buscaba como dar una vuelta de rosca más diciendo que todo esto estaba enmarcado como una especie de experimento sociológico. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la primera emisión del programa sería el 10 de marzo de 2001, debutando con 20 puntos de rating y solía traer con frecuencia al prime time televisivo a respetadísimos autores como el semiólogo, sociólogo y antropólogo Eliseo Verón. Para quienes tengan tiempo, les recomiendo que busquen alguna de sus intervenciones que son más que interesantes. Acá es donde conectamos al Gran Hermano con el concepto de Neo TV de Eco. Es importantísimo entender este programa como una obra de ficción por más códigos del género realismo que use. Gran Hermano pretende que al mostrarnos todo el aparato televisivo desnudo en donde lo único que nos separa de esa realidad es una cámara inocua sin ninguna capacidad de intervenir, creemos que estamos siendo espectadores pasivos de la realidad misma. A ver, sí, la realidad de esa gente va a ser esa durante los meses que pasen ahí adentro. Es una realidad en primera instancia, pero eso no quita que sea una realidad creada por el aparato televisivo bajo unas condiciones de permanencia en ese espacio físico que desarrolla las condiciones que van a favorecer la estancia de determinados jugadores dentro de ese espacio. Por lo tanto, sigue siendo una ficción. Y como toda obra ficcional, tiene una trama, personajes, directores y un público bastante específico y voyeurista. La ficción de Gran Hermano no está en narrarnos o contarnos una realidad tal y como se produce, sino como es mostrada y, por lo tanto, convertirla en realidad como elemento semiótico. Es real porque el significado del cual lo dotamos es el de la realidad. Hace unos minutos les dije que el circuito televisivo era un circuito cerrado, en un sentido más que nada metafórico, pero Gran Hermano lo es y de una forma un tanto más literal. Tenemos participantes que no pueden abandonar, modificar o transgredir ese espacio escenográfico, que no es más que el equivalente a lo que representa un escenario en una obra de teatro, pero que nosotros llamamos casa. Hasta se le da cierto estatus de entidad consciente con frases muy boludas como la casa empieza a latir, la casa está en llamas o la casa ya empezó a hacer sus jugadas.
Porque no deja de ser ese espacio lúdico en donde la producción, y a pesar de que en reiteradas veces nos dicen no intervenir dentro de ese espacio escenográfico, constantemente está introduciendo todo tipo de factores externos como pruebas, materiales, testimonios, crean grupos, proponen actividades en equipo y un larguísimo etcétera, con la finalidad de generar las situaciones que esperan que acontezcan en favor de la trama. Al final, es la audiencia que observa ese espacio teatral la que termina dotando de significado todo lo que se muestre para que adquiera un valor simbólico. Porque es en esa escenografía en donde se escribe el texto, ya que ni la audiencia ni los actores lo conocen. Si llegaste hasta acá, supongo que sabrás por dónde viene la mano. No es que hable de Gran Hermano porque me parezca un buen programa, ni mucho menos. Creo que la última vez que lo vi fue en 2007 y tenía 10 años. Hablo del programa porque es una forma clarísima de explicar un gran problema que tenemos a la hora de relacionarnos con los medios de comunicación. No podemos interpretar este tipo de representaciones como una copia o representación exacta de la realidad, partiendo de que ya sabemos que lo que se nos está mostrando es un recorte y encima se le está dando prioridad por sobre otra cosa. Desde elegir qué cámara mostrar y cuál no, hasta elegirlas deliberadamente para hacernos empatizar más o menos con un determinado participante. Incluso ni siquiera estamos hablando de la vida en directo como se promocionaba en su momento, porque los concursantes son completamente conscientes de las mediaciones técnicas que implica la existencia de cámaras y micrófonos vigilándolos todo el día. Incluso hasta cuando los meten dentro del confesionario, un lugar que se nos presenta teóricamente como un espacio íntimo, se nos da una información presuntamente real pero manipulada y sesgada a un punto tal que ni siquiera somos capaces de dilucidar qué es real y qué no. Mucho menos si nos ponemos a hablar de la elección de los concursantes, que son tan aleatorias que los mismos perfiles se terminan repitiendo una y otra vez todos los años en todas partes del mundo. A lo que voy con este ensayo es que es muy, pero muy importante que tomemos conciencia de que por más que el aparato televisivo se canse de repetir lo contrario, ninguno escapa de estas dinámicas ni está desinteresado en fomentar este tipo de tramas teatrales. Por ejemplo, la carencia de contenidos, a pesar de supuestamente estar monitoreando a los concursantes las 24 horas del día, hace todavía más evidente cómo el aparato televisivo nos roba de forma activa o pasiva este tipo de información. Y citando más o menos a Marcuse, si esa libertad política significara también la liberación de los individuos de una política sobre la cual no ejercen ningún control efectivo, la libertad intelectual significaría la restauración del pensamiento individual que absorbió la comunicación y el adoctrinamiento de masas, como también la abolición de la opinión pública junto al reducido grupo de privilegiados que la crea. Gran Hermano no nos ofrece ninguna forma de realidad, sino un espectáculo teatral que incorpora elementos reales como una novedad. Y no es solo Gran Hermano, son los medios de comunicación masivos en su conjunto. Buenas noches. If I had $1 for every time that my life took a sour turn, I'd be rich and rolling baller and hollering at your girl. I'd be making little money and spending it like I'm rich. I'd be making bad decisions and thinking that I'm the shit. If I had $1 for every time that my life took a sour turn, I'd be rich and rolling baller and hollering at your girl. I'd be making little money and spending it like I'm rich. I'd be making bad decisions and thinking that I'm the shit. Scratching my nutsack, dropping rap like fuck rap. I stepped outside of my